respuesta de él es sí, Que no tienes nada que temer. que no Que tengo nada que adelante, temer. es tu mamá. Ah, me encanta, qué linda, mi maestra bella. Oye, maestra linda, eh, mira, cuando nos vimos la primera vez que hablamos del libro, de la llave de la felicidad, que quedé encantada, Sí, encantada con el libro, pero no había llegado todavía a la parte de las historias, esas historias perdonadas, esas historias que han visto el milagro. Entonces te llamé y te dije, no, maestra, esto lo tienes que contar porque te juro que se me caían las lágrimas, una emoción, cada una de esas historias hablan. Y yo dije, no, es que esto es realmente algo que se tiene que compartir. La emoción que uno puede sentir cuando da ese paso de permitirle a aquel que sabe y que puede deshacer todo el error. Y después, o sí, sea, recompensas son, wow, sí, sí, así maravillosas. es, Jackie. Así es, Jackie. Sí, Pues mira, primero que nada, te agradezco mucho tus palabras para este trabajo mío de este libro. Y preciosa. en segunda, bueno, yo quiero contarte algo con respecto al libro. Pues fíjate que, como te decía hace un momento acerca del sí o del no, así como eso, todo procuro consultarlo con el espíritu. Yo le pongo las cosas sobre la mesa y le digo, pues guíame tú. Y me guía ya aquí a manera de que me llegan los pensamientos, me llegan los mensajes de una o de otra manera. Y cuando yo le presenté, digamos que el proyecto de este libro, pues él me dio luz verde y me dijo adelante. Pero, ¿sabes una cosa? Y aquí es algo que a lo mejor la gente no sabe. Yo no soy escritora. Yo no estudié esa formación de saber escribir y de poder escribir y de escribir libros. Entonces, de verdad, créeme que yo todo esto que he hecho, el libro anterior y este, lo he venido haciendo de su mano. Yo no sé Totalmente. cómo estructurar un libro, no sé cómo va, no sé qué capítulo poner al principio o cuál poner al final. Entonces él me va diciendo, y cuando yo llevaba unos capítulos ya o unas partes de este libro ya trabajadas, ya escritas, uno de los mensajes que me llegan, o sea, yo preguntando como que, ¿qué más sigue, no? De, ¿qué más puedo decir o qué más puedo escribir? Y uno de esos mensajes que me llega es historias de perdón. Y yo dije, oh, bueno, claro, suena bien. Entonces esto de historias de perdón lo empiezo de pronto a consultar con la gente para ver qué les parece, si les gustaría leer algo así. Y fíjate que a raíz de esto que tú estás comentando, que sientes y que te gustó de estas historias, una de esas personas a la que yo le pregunté, que es estudiante del curso, me dijo, no, a mí no me inspiran las historias de perdón. Yo dije, bueno, pues está bien también, ¿no? Que a alguien no le inspiren. A mí, en lo personal, me inspiran mucho, porque aprendo de eso. Eh, a veces digo, bueno, si hay quien puede perdonar cosas que podrían parecer tan inmensas, tan difíciles, tan duras, yo cómo no voy a poder perdonar mi mundo, digamos que común y corriente, ¿no? Entonces, a mí me inspiran y, y decidí empezar a escribirlas porque sí, efectivamente tengo muchas historias, tanto de gente que es alumna mía, estudia conmigo en los grupos, así como gente pues que no estudia conmigo y gente que además que no tiene ningún acercamiento con el curso, que no lo conocen. Sin embargo, han perdonado y han perdonado verdaderamente y a mí eso me inspira aún más, Jackie. ¿Sabes por qué? Lo comento en el libro, porque a mí me asombra y me inspira la capacidad tan grande que tiene la mente de poder deshacerse de todo eso que le hace daño, de todo un pasado difícil
y empezar de nuevo a cada instante. Y eso es una capacidad de la mente, una potencialidad, mejor dicho, de la mente maravillosa, impresionante, Sí, increíble. completamente. Te digo de que ahora me vas hablando, me vas diciendo, ¿no? De que no eras tú la que escribía. Pero sabes que yo sentía de que como tal cual estuviese viendo una película, iba leyendo y las lágrimas me iban cayendo, una emoción que embargaba. Y qué lindo esto que dices, ¿no? Que no eres tú, no eres tú la que lo ha escrito, ha sido el Espíritu Santo a través tuyo, quien ha plasmado todo eso para que justamente nosotros podamos embebernos de ello. Qué lindo, mi maestra. Sigue Sí, así es, contándolo. Jackie. Pues bueno, es que así es, así fue la historia. Fíjate que voy a comentarte algo que no tiene precisamente que ver con las historias de perdón. Sin embargo, pues sigue teniendo que ver con el libro. Ajá. Cuando yo creí que el libro estaba terminado, que ya había hablado lo que pensaba que podía hablarse, esto te estoy diciendo que fue, pues digamos que a finales casi del año 2019. Yo dije, bueno, pues ya nada más estoy haciendo algunas correcciones, corrigiendo algunas cosas de ortografía o de cosas así. Y pues llega 2020 y ya todos sabemos qué pasó en 2020. Eh, Cierto, sí, también y está eso. bueno, empiezan los primeros meses de 2020, pues yo no había tomado como mucha conciencia de esa situación, sigo ordenando las cosas del libro, empezar a ver con quién se va a publicar y todo esto, y llega este asunto tan, digamos que Controversial. tan controversial, ¿sí? Por no decir otra palabra, ¿no? Como complicado o difícil, pues no, simplemente este asunto que conmocionó al mundo. Y entonces llega otro mensaje. No como, no me dijo, haz otro capítulo de eso o habla de eso. No, simplemente me dijo, este es otro asunto para perdonar. La En- pandemia. entonces, por eso lo incluí ahí. Estábamos pues a mediados del 2020 cuando yo empecé a escribir este capítulo, por eso ese capítulo final ya ni siquiera habla de que la vacuna ya llegó y de que si nos vacunamos o no, simplemente hablaba de que pues estaba el mundo esperando algo que llegara a curar y sin embargo lo único que nos cura y nos sigue curando y seguirá haciéndolo, pues es el perdón, Miyaki. Siempre, Exacto. Esa es la siempre. mejor vacuna, Esa es la la única mejor vacuna vacuna para todo. para Eso todo. te inmuniza para todo. Para todo, Jackie, para todo. Y pues mira, siguiendo con lo de las historias de perdón, te comentaba que hay historias que yo tengo porque me las han confiado estudiantes de mis grupos. Hay otras historias que me han llegado, simplemente me llegan, me las cuentan. Hay una historia muy específica que no, de gente que no era alumno mío, eh, no conocía el curso, no lo estudiaba. Sin embargo, yo conocí a estas personas y sé cuál fue su proceso de perdón. Y es un proceso que a mí me asombra hasta la fecha porque sin conocer el curso, ellos retoman muchas cosas del curso cuando van a perdonar a, a un hombre que ha matado a su hijo de ellos. Ellos lo van a ver a la cárcel y en lugar de ellos perdonarle a él, estos padres le piden a él que a ellos los perdone, porque ellos lo habían juzgado a él como menos que un hijo de Dios. Y eso es algo ya aquí que, bueno, yo no sé quién más puede Vuela, hacer vuela, esto. vuela de nuestra capacidad Sí, vuela de de nuestra capacidad. razonamiento tan absurdo, tan cerrado que tenemos, ¿no? Que creemos que Sí, somos nosotros los que tenemos que dar ese perdón. sí, que somos nosotros los agraviados, que a nosotros se nos hizo un daño y en realidad estamos juzgando a nuestro hermano por considerarlo como
algo menos que el Hijo de Dios. Y eso es maravilloso. Y así como esas historias, bueno, No pues sé, hay esa otras, historia y a mí me dejó, pero wow, qué bárbaro. sí, sí, a Porque esas después te personas, describes, ¿no? Cómo se dieron ese abrazo y wow, sí, y hasta bueno, yo a ellos los dejé de ver hace mucho tiempo ya, la verdad no sé qué sea de ellos, sin embargo, hasta donde los veía yo todavía, ellos habían tomado a este muchacho que pues seguía en la cárcel porque había que hacer todo un proceso legal que corresponde al mundo exclusivamente. Bueno, pues aún así ellos habían adoptado, digámoslo así, a este muchacho como su hijo, ¿sabes? Ellos le llevaban cada domingo comida, le llevaban pues que sus cigarritos, le llevaban cobijas, o sea, cuando en otros momentos uno desea que esa gente, bueno, desaparezca del planeta, ¿no? que se muera, que le pase lo Que se, mismo que sí, sí, realmente el ego piensa así, ¿no? Pan con pan. pan con pan, sí. Ay, Y perdóname, me como, estoy mira, emocionando. ya estás llorando, Jackie. Yo no quiero llegar a la historia a la que verdaderamente me hace llorar a mí, pero pues tendremos que llegar a ella. Este, hay una frase, y no recuerdo quién la dijo, no recuerdo la verdad, pero alguien dijo, si el dicho famoso de ojo por ojo Bien, de verdad tuviera que aplicarse aquí en el mundo, ya todos nos habríamos quedado ciegos, ya nadie tendría ojos porque tú me haces, me la cobro, yo te hago, me la cobras y si damos ojo por ojo, bueno, ya no tenemos ojos aquí en el mundo y es real, Jackie, es sí. real, es real. ¿Cuánta gente viene viviendo así? Las Ujú, parejas, los matrimonios, los hogares, que el esposo cometió un error, ahora la esposa se la cobra, después sí, él, y así. sí, Un sí, clavo saca otro clavo y ahí le dan. exacto, sí, y le dan Autode ahí en el talón de Aquiles, ¿no? Donde más ah, le duela, allí le dan. ah, ahora vas a ver. Hablando de estas cosas que a veces suceden entre parejas, recordarás que hay mencionada una historia. Ella sí era alumna mía y pues bueno, cuando yo la conocí por primera vez, ella llega con su problema personal, ¿verdad? Que estaba teniendo con su esposo por una situación que involucraba, era claro algo más grande, pero de entrada involucraba la adicción de él a la bebida. Y por esa situación pues había ocurrido algo que ella pensaba que no podía perdonar y estaba decidida a no perdonarlo. Llega a mi clase y se queda a la clase, me pide permiso para quedarse a escuchar la clase y pues no es casualidad, por supuesto, que habláramos en esa clase del perdón, porque además, ¿en qué clase de un curso de milagros no se habla del perdón? Entonces hablamos de ello y al final me dijo, ¿sabes qué? Me quedo en tu grupo, por favor, acéptame. Eh, y bueno, estuvo un tiempo ahí y pasando un tiempo, entonces ella me contó la historia. Me dijo que había sido aquello por lo que estaba a punto de divorciarse, que ese día precisamente de la clase, cuando ella llegó, ella iba decidida a más tarde hablar con el esposo y decirle que pues que se divorciaban, que se separaban finalmente. Cuando llegó a la clase, la toma, pues cambia de opinión y dice, bueno, pues creo que tal vez no me divorcio. Pero ella ya había quedado de hablar más tarde con el esposo, entonces en el trayecto en que ella va de donde tomábamos la clase hacia donde había quedado de verse con su esposo y hablar, es tan impresionante porque ella menciona que muy claramente escucha dos mensajes en su mente. El primer mensaje es,
bueno, ve, habla, todo está solucionado, arregla, todo está bien, y de pronto le habla a él por teléfono, al esposo, y le dice, ¿sabes qué? Creo que todo está bien, creo que lo podemos arreglar, vamos a platicar, no echemos por la borda tantos años, en fin. Entonces, cuelga, sin embargo, va a verlo. Y cuando va llegando a verlo y estaciona su coche, inmediatamente entra como otro mensaje, otro pensamiento en su mente que le dice, ¿cómo que vas a perdonar? ¿Va a ser así tan fácil que lo vas a perdonar? Y entonces todo lo que te hizo, en ese mismo instante vuelve ella a tomar el teléfono y le vuelve a hablar al esposo y le dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, no va a ser así tan fácil, ¿eh? No te voy a perdonar tan fácilmente. Entonces, ahí claramente se ve cómo tenemos esos dos pensamientos, esos dos sistemas de pensamiento en la mente y los dos nos hablan. Exacto. Y los dos nos hablan. ¿A quién queremos escuchar finalmente? ¿A quién queremos seguir? Es lo que va a hacer la diferencia de entre el conflicto o el infierno y el cielo. Bueno, después de un proceso de unos cuantos días, porque ni siquiera fue mucho tiempo, pues ella decide hacer caso a esta voz del espíritu, esta voz del amor. Finalmente hablan, se reconcilian, se arreglan y hasta la fecha están juntos y hasta la fecha están, ahora ya los dos, ya no nada más ella, ahora los dos están Están en mi estudiando. grupo, están en mi grupo. ¡Oh, qué Sí, lindo! ¿No? y de esto te estoy diciendo que han pasado 12 años, 15 años, Jackie. O sea, esto no es reciente. Tienen 12 o 15 años estudiando los dos el curso y la gente que los conoce piensa, qué bonita pareja, cómo quisiera yo una pareja así, qué lindo se llevan. Pero si ellos supieran la historia que habían tenido anteriormente y lo que tuvieron que perdonar para que ahora esa pareja o esa relación sea una relación santa, pues hay todo un camino detrás, ¿no? Sí, claro que sí. Han tenido que hacerse responsables y de elegir cuál era el Exacto, objetivo que querían alcanzar. exactamente, exactamente, tal como lo dices, Jackie. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Realmente, cómo podemos, hasta que no escuchamos de repente al curso o una filosofía similar, lo único que creemos es de que no, gallina, acá dice, ¿no? Gallina que come huevo aunque le rompan el pico. Sí, Entonces, no, a la primera, chao. sí, sí. No hay, No hay, no, no. no hay vuelta, no hay vuelta. Fíjate que nuestra mente, y el curso nos lo dice, que nuestra mente con ego, por supuesto, o dirigida por el ego, pues es muy selectiva. Ve lo que quiere ver, percibe nada más lo que quiere percibir, no percibe todo un panorama, sino solamente una parte del panorama. Y esa es la que toma y le da significado. Y después de esas pequeñas partes que toma, guarda todo en la mente como si hubiera aquí en la mente pues como algún mueble, un estante, una estantería, y Sus ahí va gavetitas. como y sus gavetitas, ahí va como guardando las cosas y yo me lo imagino así como que en algunos cajones las cosas que son imperdonables, o sea, no se pueden perdonar. En estos otros cajones las cosas que, bueno, me cuesta trabajo, pero creo que puedo perdonar. En otro cajón, las que sí, definitivamente sí se pueden perdonar. Y en uno de los últimos cajones, las cosas que no me importan, pero ni tantito, así es que no me interesa. Pero así categoriza todo. Entonces, imagínate esas cosas que ponemos en ese cajón de nuestra mente y que le hemos puesto la etiqueta de imperdonable. Esto no se puede perdonar.
y no nos damos cuenta cuánto eso nos lastima, cuánto eso nos hiere, cómo debemos en nuestra mente ir sacando todo, si no quieres todo junto, porque cuando tú haces una limpieza en tu casa y que decimos a conciencia, pues no la haces en un día. A lo mejor hoy te dedicas a un armario, mañana a otra habitación, pasado mañana a los cristales de las ventanas, y como que vas limpiando, vas limpiando, vas limpiando. Entonces así hagámoslo con nuestra mente. Saca un día lo de unos cajones, saca la siguiente semana lo de otros cajones, y si quieres dejarlo imperdonable al final, bueno, déjalo al final como tú quieras, pero Pero sácalo. comienza. Pero comienza, sácalo, claro, sácalo Sí, porque las cosas nos duelen mucho, Jackie, y pues lo vemos en estas historias precisamente como en esa historia de ese niño, ¿no? Que su mamá lo deja cuando es muy pequeño, los abandona a él y al papá, el papá se ajá, hace cargo de él, el papá se tiene que wow. hacer cargo de él, pero con ese propio resentimiento del papá, le está siempre metiendo al hijo, tu mamá no te quiso, por eso se fue, tu mamá no nos quiso, por eso se fue, es mala, pero yo te voy a querer y te voy a querer doble, te voy a querer por lo que ella no te quiso y te voy a querer por lo que te quiero yo. Y en las noches abusaba de él, diciéndole que eso era amor. Entonces el niño crece creyendo que efectivamente eso es amor y todas sus relaciones a partir de su adolescencia y juventud y adultez se basan solamente en eso. No puede nunca tener una relación estable, pero independientemente de eso, todas las noches de su vida era soñar con que su papá se acercaba a él a abusar. Y, y una, y toda una vida, Jackie, tenerla que perdonar, o todo ese pasado de una vida tenerlo que perdonar porque, porque fui guardando en los cajones, fui guardando en los cajones, fui guardando en los cajones, sin saber a lo mejor, porque a veces no sabemos si no nos damos cuenta, pero a veces sí sabemos. Y él había cosas que sabía o que se daba cuenta y tampoco quería soltarlas. Hasta que un día, pues llega el curso, ¿no? Llega el curso a su vida. Yo creo que en el momento en el que él ya estaba hasta el fondo del sufrimiento, llega el curso a su vida y empieza un proceso de perdón y aquí también impresionante, impresionante porque a partir de ahí él se levanta literalmente en su vida, empieza a tener trabajo, empieza a estudiar cosas y se hace de una relación estable, la cual conserva hasta la fecha, y también los dos juntos, ellos dos juntos ya como pareja, estudian el curso, tienen sus hijitos, y él trata a sus hijos, vamos, no le ves a él rastro de resentimiento en su mirada ni en su trato hacia sus hijos. Y eso es lo que a mí me enseña que el perdón borra todo lo que pueda estar ahí haciendo cochambre en la Exacto. mente. Todo lo que tú estés dispuesto a estar dispuesto a entregar, Exactamente, que sea corregido. exactamente, sí, exactamente, Jackie. Así es que lo único Y que tenemos que hacer es ir abriendo esas gavetas, porque sí, solitas se abren. Tú ni te solita se das abre. cuenta, pero en automático estás queriendo hacer una cosa, pero no, no se puede, no se puede, no se puede, porque esa gaveta está que se abre solita, por más de que la traes, Exactamente. empujes, escondas. Escondas, escondas. Aquí en México, yo no sé si en otros lugares, ya aquí ahí donde tú vives, pero aquí en México hay un dicho que utilizamos a veces en donde decimos que todos tenemos un muerto en el closet.
Todos tenemos un muerto guardado en el closet. Entonces, ese muerto un día va a oler, Jackie. Así cierres el closet, le pongas candado, o sea, ese Bueno, olor va a salir, como sea, va a salir. Y te va a obligar a que vayas y saques eso de ahí, porque ya no puedes con el olor, ¿no? Y lo mismo es con el perdón, y es como tú lo dices. Las gavetas van a estar empujando, empujando, porque están hasta el tope de llenas, que revientan que revientan, y tú las quieres seguir cerrando y lo cerrando y podrido que cerrando, está ahí. ¿sí? Y es lo que el curso le llama eso que ocultaste, que escondiste, que ocultaste y que llamaste por otro nombre. Entonces, ahí lo estamos ocultando, guardando, le cierro, empujo la gaveta, que no se salga, que no se salga, pero un día va a salir y se me va a venir encima. Entonces, tenemos que ir deshaciéndonos de esas cosas poco a poco. Por eso también decidí incluir esta parte de historias, porque habemos personas a las que sí nos inspira mucho el saber cómo otros hermanos han perdonado, bajo qué condiciones o qué utilizaron para perdonar. Y ahí es cuando a veces a mí me da risa y digo, ay, pero cómo yo esto que estoy pasando no lo puedo perdonar. ¿Qué es esto al lado del otro? Y claro que ahí también entra la mente ego, ¿verdad? Está diciéndote, es que esto no es nada y lo otro sí es muy importante. No, no es tanto eso, sino que, vamos, si la mente tiene la posibilidad o la potencialidad, como decía, de deshacerse de ese pasado doloroso, ¿por qué yo en este momento no quiero? Ujú. Porque quiero. ¿Por qué no quiero? ¿Qué impide que yo no lo haga? Pues simplemente el que no quiero. Una de las condiciones para la paz es que tú tengas el deseo de deshacerte de la paz. No, del conflicto, de Ujú, deshacernos del conflicto, ¿no? Entonces ujú, ahí Jesús nos dice, solamente hace falta una pequeña dosis de tu buena voluntad. ujú. Solamente Nada una más. pequeña, nada más, nada más, Pero nada como más. están tercos, Sí, y eso es pues, lo que la maestra Rosa María Wynn le llamaba o practicaba ella cuando decía estar dispuestos a estar dispuestos. O sea, tengo que estar doblemente o triplemente dispuesto a, a deshacerme de esto, a perdonar, porque esto no se va a ir solo. claro, allá no querer tener la razón yo. Exactamente. A no querer tener yo la razón y a querer seguir controlando una situación, una relación o relaciones o un pasado que ya no puedo yo controlarle nada. ¿Qué le controlas al pasado? ¿No? Nada. Nada. Y pues más o menos así van todas estas historias de aquí. Veo Buenísimas, que hermosas. No, son, eh, yo te digo que a mí me sirvió mucho. Me gustaron mucho, mucho, mucho. Yo dije, no, tenemos que hablar de estas historias, porque sí, sabiendo nosotros de que detrás de ese perdón nos espera un cielo, la sí, vida que, ese mundo feliz que Jesús nos ofrece. sí, Ahí está, detrás nada más, o sea, es la llavecita es esa, perdona, entrégalo, deja de sí, querer tener la razón. sí. Hay otra forma de ver todo esto. Hay otra forma de ver todo esto. Sí, efectivamente. A veces la gente que de pronto me toca en algún grupo, en alguna charla, y que hablamos de perdón,
me doy cuenta que la gente no solamente nos cuesta comprender lo que es el perdón que el curso propone, pero sabes una cosa, Jackie, que a la gente le cuesta o nos cuesta tan solo enfrentarnos a esa palabra, a la palabra perdón. Se nos hace tan dura, tan difícil, tan imposible. Eh, entonces yo les digo, ¿sabes qué? Si te causa mucho conflicto la sola palabra perdón, pues entonces quiere decir que eso también está ahí para perdonarse. ¿Por qué no la cambias por la palabra liberación o por la palabra soltar? Porque en realidad el perdón es esto. Solamente vamos a soltar todo eso que yo quería controlar, todos esos juicios que yo estaba haciendo, todas esas creencias que yo tengo del pasado, y las voy a soltar, se las voy a entregar, no sé a quién, pero suéltalas ya, como si trajeras algo en la mano que ya no quieres seguir teniendo porque es algo que te lastima la mano. Bueno, pues nada más ábrela y se cae, eso se suelta. No hay como una fórmula para soltar. ¿Cómo sueltas, Jackie? Pues soltándolo. Entonces, si nos cuesta incluso la palabra perdón, pues entonces utiliza otra. La palabra es intercambiable por soltar, por liberar, por dejar ir, si quieres. Ujú. Y tal vez así ya no lo sientas tan como esa afrenta, ¿no? Como eso que se te viene encima, eso que no puedes manejar. Y a lo mejor sea más sencillo, ¿no? Y Cuando, pues, sí, Jackie, sí, dime. perdóname, cuando en psicoterapia vemos esto, llegamos con nuestros temas, ¿no? Ujú. No estoy pudiendo lograr esto, o mis hijos, o tal cosa, que toda la vida lo mismo, que yo estoy harta o harto. Y entonces se hace, ¿no? Ese viaje al pasado, a ver dónde está ese decreto, esa causa. Y cuando Jesús te dice, te crucificaste con esa persona. Por eso Ujú. es que no puedes moverte, no puedes salir de allí, estás metido como estás en una cárcel. Sí, estás en una cárcel. Te aprisionaste allí tu felicidad. Exactamente. Al crucificar al otro, tú te crucificaste al frente Tú te crucificaste, exacto. y te Sí, vestiste con exacto. su misma ropa encima. Es que la crucifixión, tal como nos la explica el libro de Un Curso de Milagros, la crucifixión es solamente ese símbolo de cómo te quieres hacer daño tú. Es Tú que parece mismo, que le otra vez quisieras tú. hacer daño a los demás y no es a los demás a quienes les quieres hacer daño, es a ti. Lo proyectas, lo ves en el otro y crees que lo clavas a la cruz, obviamente en sentido metafórico. Lo clavas a la cruz, le pones los clavos más grandes, los más oxidados, los más horribles, pero en realidad te los estás poniendo tú eres el que estás ahí colgado, clavado en una cruz. Hasta que lo bajes a él, No bajas bajas tú, tú. no bajas tú, O no bajas ambos tú. son liberados o ambos siguen culpables, prisioneros en esa misma cárcel. Exactamente, sí, exactamente, Jackie. Y pues tú que leíste el libro, pues bien te acuerdas de que todas estas historias pues van de lo mismo. Todos han tenido, o sea, todos los personajes de estas historias, porque además no están aquí esos nombres reales, por supuesto, todas estas personas eh, han tenido en algún momento que poder observar eso. Han tenido que ser un poco conscientes para poder observar que aquel al que estaban crucificando no era otro más que a sí mismo. Y había que bajar urgentemente al otro para poder bajar ellos. Y así todos somos libres. Entonces,
Eso es lo vuelvo a repetir, Jackie, eso es lo que a mí me asombra, me sigue asombrando de la mente, cómo tiene ese potencial tan enorme de poder deshacerse de su pasado doloroso, culposo y, y querer empezar de nuevo, y querer ver de otra forma, y querer modificar tu percepción. Exacto. Eso es Tienes algo que maravilloso. observar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y Ujú. siempre está allí, siempre. Sí, La ansiedad, la depresión, el miedo, el estrés. siempre. Todo tiene su llave su llavecita para Sí, anular aquello. Tú puedes sí, cambiar de estado del conflicto a la paz. Hay un maestro, el maestro Rafael, que nos dice, es un pensamiento, solo es un pensamiento lo que te separa de tu felicidad. Ese sí, pensamiento es tu llave de la felicidad y nada más. sí. Y no hay Y no otra. hay más, y no hay más. Es como, como a veces digo yo, del, bueno, ahorita se me fue el cómo lo digo, pero es lo mismo. eh, Estás a un pensamiento de distancia del cielo. O sea, la distancia que te separa del cielo es solamente un pensamiento. Tú decides si recorres ese pensamiento, si lo tomas o te quedas fuera del cielo. Entonces, sí, exactamente como dice el maestro Rafael, es un pensamiento nada más. ¿Por qué tendría que ser tan complicado? Jesús nos dice, este curso es tan fácil, es tan simple, pero si tú no lo has aprendido es porque no quieres, no es porque no se pueda, no es porque yo te lo esté poniendo complicadísimo, es porque no quieres. Y mientras también no aceptemos eso, porque además eso no es, o sea, Dios no nos va a reprochar eso, el Espíritu No, Santo, Jesús, no nos van a reprochar eso, pero sí debo ser honesto y decir, pues sí, es real, claro, ahorita no deseo la paz, prefiero seguir en guerra, no quiero ahorita la paz, paz, ahorita estoy no, muchas perdido. gracias. Exacto, exacto. Y no pasa nada, Jackie, porque el espíritu va a estar ahí siempre contigo, esperando a que tú elijas de nuevo. Las miles de vidas que te den la gana de volver y volver. El tiempo que sea, para él no hay problema, porque pues como él ni vive en el tiempo, entonces él no tiene problemas con las vidas y las vidas y las vidas. Entonces, Ay, pues maravilloso. es que así es, Jackie, es que así es, y así van, como te decía, todas estas historias. ¿Quieres que hablemos de alguna otra en especial que tú quieras? A ver, mira, pues, las que me calaron, yo creo que fueron justamente las que has contado ahora. Esa, la primera, ¿no? De este muchacho que el papá le dio doble amor Mm, por él y por la mamá. ujú, Me pareció, yo me quedé así como, primero me quedé como mordiendo el hueso. Yo ujú. dije que me dio cólera, o sea, me Sí, metí en el ego, sí, sí, ¿no? Porque decía, wow, cuánto dolor y cuántas criaturas que pueden pasar eso, ¿no? Entonces yo como mamá decía, ay, yo nunca haría eso, dije, ¿no? De primera ujú, intención. ujú, Y después ujú. me bajé de mi nube y dije, wow, porque me la estaba agarrando por donde no debía, pero para todo, para todo tenemos que estar esto como los observadores, viendo hasta con quién leemos el libro, Exacto, porque exacto, podemos leer el libro con el ego o con el espíritu también, ¿eh? Y exacto. todo, todo. Jackie, has tocado un punto importantísimo en nuestros procesos de perdón, porque esa historia o cualquier otra, pero esa, por ejemplo, que te toca tanto a ti, eh, acabas dándote cuenta
que no es una historia que no te interese o que no es tuya o que es de otra gente y que no te interesa o que no te pasó a ti o que, pero en realidad al darte esa ira, al sentir ese coraje y tener pensamientos de que cómo es posible, yo no haría esto, es porque esa historia también es nuestra y no porque nos haya Claro, pasado exactamente lo mismo, no, no sino está aquí. porque dentro nuestro, pues hay también un víctima y un victimario. Entonces, leer eso me sirve para perdonar lo mío, lo que yo traiga. A lo mejor Sí, no me dieron doble amor, pero a lo mejor me hicieron otra cosa me dieron también. doble odio. Exacto, me dieron doble. Exactamente, exactamente. Fíjate que ahora que dices doble odio, eh, pues yo recuerdo, ahorita me vino el recuerdo, cuando yo era niña, muy, muy pequeña, de ir a la escuela primaria, te estoy hablando de los primeros años. Yo entré muy, muy chica a la escuela, o sea, entré un año antes de lo que normalmente se entra. Se entra a los Ajá. 6 años, yo entré desde los 5. Entonces, te estoy hablando que de los 5 años, 6 años más o menos, pues me tocó una maestra de esas de hace muchos años, de esas antiguas, que eran groseras, que además eran grandes ya, señoras grandes, este, que castigaban a los niños, a los hombres, a los varones los jalaban de aquí, del pelo, de aquí, de las patillas, les dolía, o te pegaban con el borrador, cosas así hacía esta maestra, Palito. y con el palito. Y yo me acuerdo que esa maestra, pues bueno, no quiero decir que conmigo trajera algo especial como ese odio especial o como dijiste ahorita, doble odio, pero yo sí me daba cuenta como que a nadie le hacía lo que me hacía a mí. Y a veces, por ejemplo, esa maestra me decía, bueno, era la hora de salir al recreo, de ese descanso que hay entre clases, y pues yo iba ahí toda chiquita y muy contenta a salir a jugar, a descansar, y me dice, hey, hey, ¿a dónde vas? Pues al recreo, maestra. No, tú no vas a salir, tú no tienes permiso de salir, tú estás castigada. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque tú hablas mucho, eres una persona que habla mucho en la clase. Pero yo no era capaz en ese momento, Jackie, de decirle, maestra, yo no hablo, no, nunca lo hago. O sea, me quedaba callada y más bien pensaba, ¿pero por qué si yo no hablo? Yo no hablo con nadie. Y de verdad, yo era, y creo que soy hasta la fecha, una persona muy callada, muy como introvertida, muy tímida, y de cuando era niña era mucho más. Entonces no hablaba con nadie, pero ella me decía, sí, tú hablas mucho. A ver, ven acá. Y tomaba pues una tira de pegamento, que antes a eso se le llamaba cinta canela, era una tira de adhesiva, pero era de papel y el adhesivo que tenía aquí para activarlo se le tenía que poner agua para que se hiciera como laca, como una cosa pegosteosa, ¿sí? Entonces cortaba 2 tiras de ese pegamento, que además me acuerdo que era rojo, papel rojo, y le ponía agua y me ponía uno aquí y otro aquí, así como un tache en la boca, así la boca pegada, cerrada con pegamento. Y me decía, y te quedas aquí sentada, a ver si así aprendes a no hablar tanto en clase. Y me acuerdo que cuando yo llegaba a la casa, bueno, ya pasaba las horas de clase, la maestra me quitaba el pegamento, pero no creas que así con cuidadito, no, me daba así un jalón y me dejaba el, el, lo rojo del papel aquí pintado. Entonces yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, ¿por qué tienes rojo? Entonces yo le decía, no sé, mamá, pero yo nunca le decía a ella qué era lo que había pasado. Sabes, yo nunca hablaba las cosas. Todas esas cosas me las iba yo guardando, guardando. Y yo pensaba que en algún lugar de mi interior, que no sabía dónde era, seguramente yo había sido culpable de algo, porque la maestra me había hecho eso. Entonces, yo tenía que ser culpable. No, yo no me veía como inocente.
Y fui guardando eso, sí, y fui guardándolo, 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 y me generé en mi vida ya de más grande, adolescente, joven, adulta, me generé muchas situaciones en donde la gente siempre me decía que me callara, que me callara, que me callara, que no hablara. Incluso la persona con la que yo me casé, que ya no estoy casada, con la que yo me casé, fíjate lo que me decía Jackie. Me decía, ay, por favor, no hables, tienes una voz muy fea, no hables, no quiero escucharte. Y no dejes mensajes en la grabadora del teléfono porque no quiero oír esa voz tan fea. Entonces, si yo había aprendido desde niña a callarme, si me habían callado, ahí dije, cerrado aquí para siempre, no vuelvo a hablar. ¿Te imaginas cuánto he tenido yo que perdonar todo eso ya aquí? Porque ahora mi trabajo es esto, hablar y hablar y hablar y hablar, ¿sabes? Entonces, de verdad, yo le sugiero siempre mucho a la gente, no guarden las cosas en las gavetas ahí en la mente, no las guarden, sáquenlas inmediatamente y llévenlas a deshacer, llévenlas al deshacimiento porque si no, nos lastiman toda una vida. Y claro que se puede perdonar, por supuesto, al final se puede perdonar siempre, pero entonces ese perdón o esa liberación, ese soltar, será más complicado, nos costará más de que si lo hago yo en ese momento, en el momento en el que están ocurriendo las cosas, en el momento en el que me siento en conflicto, con ira, con tristeza, con angustia, si en ese momento lo saco ya aquí, no lo acumulo ahí como toda una vida. Ujú. Gaby, muchísimas gracias. Ha sido un conversatorio hermosísimo. Yo sé que de mucho provecho para muchos hermanos que ahí se han estado conectando y no, ha sido buenísimo para mí. Una cosecha súper. Ah, Gracias. Gracias, muchas mi gracias. maestra. Eres Muchas una gracias. amorosa. Muchísimas gracias. Siempre, Y ahí estamos. Dime. no, digo, muchas gracias por siempre invitarme a tu espacio, a que nos escuchen tus seguidores, a que nos vean. Gracias, Jackie. Gracias, gracias, gracias. Me sentí muy identificado, dice Augusto Church. Pues Yo guardo te todo, sugiero, gracias. Dice, sí, no, ya no guarden nada, por favor. no guardes, no Las guardes. Y conversaciones. quien guste, pues léanlo, léanlo. Sí, Aquí sí, sí, vienen ahí no está. solamente historias, sino obviamente mucha explicación desde mi comprensión de lo que es el perdón del curso. Y ya saben de que allí ha estado el Espíritu Santo indicando que y es como que te tomas unas pastillitas chiquititas para que aprendas a perdonar. No son Ujú. esas cosotas que se quedan Que atrapadas se acá y quedan que no atorados salen. aquí. Sí, que se quedan atorados aquí. No, acá todo está encapsulado, chiquitito, y encima sabe a presa, buenísimo. Sí. Y además, ¿sabes qué? Y aquí, como se usa en la medicina, además son de liberación prolongada. Va teniendo un efecto a largo plazo maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Maestra, a mí me encantó leer tu libro. Fue esto. Ahí me tenías. Yo Sí. viendo una película. Y contigo allí. Ay, Lindísimo. Jackie. Muchas gracias, Sí. Jackie. Muchas gracias. Bendiciones, mi Y maestra amada. bueno, pues muchas gracias y pues nos estaremos viendo en otro momento, Jackie. Creo que sí, maestra, por favor. Muchísimas gracias. Claro. Gracias a Que todos tengas un nuestros lindo santos hermanitos. Vamos a igual a ofrecer todos. milagros en nombre de Cristo Jesús para cada uno de Amén. ellos y para todos los hermanitos que nos van a ver luego. Amén. Gracias. Gracias, Jackie. Te Chao. amamos, maestra linda. Gracias. Igual.
Chao.